una familia que estaba de viaje, tenía una casa y ellos planificaron un viaje por cuestión de trabajo al extranjero. Entonces, esta familia, preocupada por su casa, empezaron a ver a quién podemos dejar a cargo nuestra casa para que no se entren ladrones o para que no las mantengan limpia. Porque como ustedes saben, a veces cuando nosotros nos ausentamos del hogar es donde más se envejecen las cosas y donde todo parece que se ensucia más que cuando nosotros estamos. Así que esta familia se preocupó por eso y buscó una familia que era familia de confianza. Así que les dejó a cargo aquella casa y les dijo, por favor, nosotros estamos viajando por cuestiones de trabajo, y les pidieron, la otra familia estuvo de acuerdo, ellos iban a cuidar el hogar y la familia dueña de casa salió al extranjero a trabajar. Y el viaje se prolongó más de lo planificado. Al principio estaba pensado que iban a ir de viaje por un año, pero el tiempo pasó y estuvieron 3 años de viaje. Bueno, cuando ellos volvieron, se encontraron con la gran sorpresa que la familia que estaba cuidando ya no solamente encontraron a una familia cuidando, sino una familia que se había adueñado de la casa. Se había apoderado de todos sus bienes y intentaron quitar la casa y hacer todo. Al final no pudieron hacer nada. Ahora, mis queridos hermanos, esta historia es una historia verdadera. Y es una historia tan repetitiva en nuestro contexto porque hay muchos casos donde vemos personas que se apoderan de aquellas cosas que no le pertenecen. Y hay casos donde personas confiaron en ciertas personas, pero que luego se dieron cuenta de que quizás no eran las personas más dignas de confianza. Hoy el Señor Jesús, en las 2 parábolas que va a hablar de dos tipos de personas. De personas que son dignas de confianza, como personas que abusan de la confianza del Señor. Y hoy vamos a ver la exhortación del Señor a sus discípulos de cómo debe vivir un verdadero creyente. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas capítulo 12, versículo 35. El pasaje que estudiamos empieza diciendo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El pasaje empieza con esta expresión: estén ceñidos vuestros lomos. ¿Cómo nosotros entendemos esta frase? Bueno, tiene que ver con la vestimenta que usaban en ese tiempo. Como alguna vez quizás usted ha visto en alguna película, en ese tiempo la vestimenta consistía en una túnica, ¿verdad? En una túnica. ¿Y qué es lo que hacían las personas cuando debían realizar actividades? Es que tenían un cinto que amarraban por la cintura para ajustar la túnica, que era una especie de cinturón, para que cuando las personas hicieran algo, la túnica no les estorbase, ¿verdad? Porque la túnica cuando está suelta, quizás es un poquito más estorboso caminar, agacharse y otras cosas. Así que ceñían el cinto bien, para que la túnica no esté toda suelta hasta el fondo. Así estaban listos, preparados para trabajar y hacer toda actividad. Así que esta frase, estén ceñidos vuestros lomos, hace referencia a eso. Estén con el cinto, con la vestimenta lista, preparada para actuar. Esa es la idea de esta primer frase. Luego, el versículo 35, luego de decir, estén ceñidos vuestros lomos, dice, y vuestras lámparas encendidas. Ahora, la idea de lo que el Señor Jesús está diciendo es de que estos creyentes no solamente tienen que estar listos, preparados, sino que la idea de las lámparas encendidas es de que deben estar despiertos. Es una idea similar a lo que el Señor Jesús ya narra en otra de las parábolas conocida como la parábola de las 10
vírgenes. Si ustedes me acompañan en sus Biblias a Mateo capítulo 25, sin perder el pasaje que estamos estudiando, Mateo capítulo 25, desde el versículo 1 en adelante se narra esta parábola. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La conclusión del versículo 13 es la conclusión de la parábola. Leemos, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La idea de velar es estar despierto. Estar despierto significa mantenerse despierto, la palabra velar. Así que cuando nosotros vemos que el Señor Jesús está diciendo, deben mantener las lámparas encendidas, está diciendo, deben mantenerse despiertos, alerta, atentos, preparados. Ahora, la pregunta, mis queridos hermanos, es, ¿para qué? ¿Para qué deben estar preparados los discípulos? ¿Para qué deben estar despiertos, atentos? Continuamos la lectura, versículo 36 de Lucas 12. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. El Señor Jesús da la idea de un hombre que se fue a las bodas y están sus siervos esperándole en casa. La idea es, estos siervos deben estar listos, preparados, atentos, despiertos para recibir a su Señor. Obviamente la figura es de que los discípulos deben mantenerse despiertos, atentos, para esperar el regreso del Señor Jesucristo. Ahora, mis queridos hermanos, los creyentes tenemos una certeza que nos señala la palabra del Señor. Vamos a Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. El hecho, la veracidad que debe tener el creyente es que el Señor va a volver. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Son las mismas palabras también que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, voy pues a preparar morada para vosotros. Y si el Señor se va, significa que también va a volver por su iglesia. Amados hermanos, hay una certeza que afirma la vida de los discípulos, de los creyentes, es que su Señor, el Señor Jesucristo, va a volver. El Señor va a volver. Hay una famosa película, mis queridos hermanos, quizás ustedes han debido escuchar o ver, que se llama Hachiko. Es una película sobre un perrito
que todos los días este perrito acompañaba a su dueño a la estación del tren en lo que él iba a trabajar, y el perrito se quedaba esperando ahí hasta que su dueño regrese y luego volvía con él a casa, y todos los días hacía lo mismo y lo mismo. Bueno, la historia cuenta que el dueño en una de esas idas a su trabajo falleció, pero este perrito continuó yendo a esperar a su dueño todos los días de su vida hasta que el perrito murió. ¿No? Es una historia verdadera. Incluso en el lugar donde se lleva a cabo esta historia real, le hicieron un monumento donde el perrito solía ir a echarse a esperar a su dueño. Bueno, mis queridos hermanos, nuestro Señor, nuestro dueño, no está muerto, está vivo. Y Él ha prometido verazmente que va a volver. Y los creyentes debemos tener tal fidelidad de esperarle todos los días de nuestra vida. Ese es el mandato que tenemos de parte del Señor. Debemos esperar a nuestro amo, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros continuamos con la lectura del Lucas capítulo 12, el Señor va a ir hablando de características de estos siervos que le esperan. En primer lugar, va a decir que aquellos siervos que viven esperando a su Señor, atentos, preparados, con las lámparas encendidas, despiertos, son siervos bienaventurados, son siervos dichosos. Versículo 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Amados hermanos, este versículo indica la recompensa para estos siervos que le esperan. El privilegio, fíjense lo asombroso de este versículo, hermanos. El privilegio de que el Señor mismo, cuando venga, Él los iba a atender. Él los iba a atender. Amados hermanos, no sé si nosotros entendemos lo que está diciendo el versículo 37. Está hablando de un señor, un dueño, y tiene siervos. Incluso la palabra siervos aquí es esclavos. Y la idea es que el Señor va a llegar y va a ver a todos sus siervos que le estaban esperando, atentos, despiertos. Y el Señor les pone una mesa, los hace sentar a sus siervos, a sus esclavos, y el que los atiende, ¿quién es? El mismo Señor. El mismo Señor les atiende, les sirve a la mesa. Mis queridos hermanos, esta misma figura nosotros la encontramos en el Salmo 23. Si nosotros vamos al Salmo 23, vamos a encontrarnos con esta hermosa figura de el Señor actuando con sus siervos de una forma tan amorosa, tierna, compasiva, donde Él mismo sirve a los suyos. Salmo 23, versículo, vamos a leer todo el Salmo, que es corto. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa frase aderezas mesas hace alusión a aquella acción del Señor sirviendo a los suyos, preparando la mesa para que sus siervos estén ahí con Él. Mis queridos hermanos, qué honor y privilegio. Qué gran honor saber que la recompensa que le espera a estos siervos que recibieron atentamente al Señor, será que el mismo Señor
les servirá. Y mis queridos hermanos, aunque esto es una verdad futura, que nosotros anhelamos una esperanza escatológica, al mismo tiempo es algo que el Señor ya mostró en su primer venida. Aquella humildad de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesús mismo decía: yo no vine para ser servido, sino que vine para servir y dar mi vida por mis ovejas. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús dio este ejemplo de humildad a los suyos cuando Él lavó los pies de sus discípulos. Y cuando el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos, les dijo: ejemplo les he dado. ¿Para qué, mis queridos hermanos? Mostrarnos que si el Señor mismo es capaz de ser humilde y lavar los pies de sus discípulos, ¿cuánto más deberíamos hacer nosotros mismos? Mis queridos hermanos, más adelante vamos a ver que esta parábola tiene un sentido en el que el Señor Jesús está hablando, sí, a sus discípulos, pero también va a estar exhortando al liderazgo de Israel. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque cuán importante es entender que en la iglesia de Cristo no debe haber orgullo por sobresalir, sino que todos los que somos siervos estamos para servirnos los unos a los otros. Estamos para amarnos los unos a los otros. Mis queridos hermanos, si el Señor mismo nos promete que Él va a atendernos, a cuidarnos tiernamente en una mesa, ¿cuánto más deberíamos nosotros atendernos los unos a los otros? El Señor del universo hace esto con sus siervos, ¿cuánto más nosotros? El versículo 38 sigue diciendo, hablando sobre la bienaventuranza. ¿Quiénes son verdaderamente bienaventurados? Versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. En aquel tiempo, mis queridos hermanos, bajo la influencia del Imperio Romano, se dividía la noche en 4 vigilias, ¿sí? 4 vigilias. La primera vigilia comprendía entre las 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia era desde las 9 de la noche hasta medianoche, hasta las 12. Y la tercera vigilia era desde medianoche hasta las 3 de la mañana y la cuarta vigilia desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Un ejemplo que nosotros encontramos de esta división la vemos en Marcos capítulo 13, versículo 35. Marcos capítulo 13, versículo 35 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, que viene a ser la primera vigilia, o a la medianoche, la segunda vigilia, o al canto del gallo, la tercera vigilia, o a la mañana, que vendría a ser entre las 3 a 6 de la mañana, la cuarta vigilia. La idea de lo que el Señor Jesús está diciendo es que estos siervos no tienen la idea exacta, la hora exacta en el que el Señor va a venir. Y ellos tienen que estar preparados para recibir a su Señor, ya sea que llegue temprano o que llegue en horas más tardes de la noche. Por eso da la mención, no importa si viene a la segunda o tercera vigilia, no importa si viene a medianoche o a las 3 de la mañana. ¿Cuál es la labor de los siervos? Estar preparados y con las lámparas encendidas, esperando a su Señor. Mis queridos hermanos, hay una advertencia importante que nos enseña este pasaje. Es que la palabra del Señor afirma que nadie sabe el día ni la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué esto es una advertencia importante, hermanos? Porque si el día de mañana aparece alguien, un charlatán diciendo: tal día, a tal hora va a llegar el Señor Jesucristo, tal persona es un falso maestro.
Y en nuestro contexto, nosotros conocemos de un falso maestro que ha ido anunciando en muchos años tantas fechas y horas, mis queridos hermanos. Nosotros no debemos hacer caso a todos esos falsos anuncios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice una cosa clara: nadie sabe ni el día ni la hora. Pero esto también nos enseña una gran verdad para sus discípulos. Y es que los creyentes no necesitamos saber el día ni la hora. Lo único que nosotros tenemos por responsabilidad es esperar. Esperarle. No importa el día ni la hora. Debemos estar preparados esperando a nuestro Señor. Así que, mis queridos hermanos, en otro pasaje vemos que se habla sobre la venida del Señor y se menciona que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta esta verdad. Esto nosotros lo vemos en el versículo 39 menciona esto que estamos hablando de como ladrón en la noche. Pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Mis queridos hermanos, aunque nosotros no tenemos conocimiento, solamente Dios tiene conocimiento de su plan completo. Nosotros tenemos claro de que nuestra responsabilidad como creyentes es esperarle. Verso 40 concluye esta primer parábola diciendo: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El versículo 40 señala en la conclusión 3 verdades fundamentales para los creyentes, mis queridos hermanos. Esta primer parábola que hemos visto y la conclusión del versículo 40 da 3 verdades fundamentales que el creyente debe saber y debe tener claro para su vida. Número 1, debemos estar preparados y despiertos. Debemos estar preparados y despiertos esperando a nuestro Señor. Número 2, nadie sabe el día ni la hora. Y la tercera verdad fundamental es que el Hijo del Hombre vendrá. Es una certeza, hermanos. Él va a venir. No es una suposición, es una certeza. Mis queridos hermanos, el título que nosotros vemos en el versículo 40 que usa el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, es el título más usado que el Señor usa para referirse a sí mismo. Nosotros encontramos en la palabra del Señor que Jesús usó 81 veces el título el Hijo del Hombre para referirse a sí mismo. Y este título hace referencia a un pasaje en Daniel capítulo 7, donde habla que iba a venir un Hijo del Hombre al cual Dios le entregaría todo dominio, poder sobre toda tribu, lengua y nación. El Señor Jesús está diciendo: yo soy ese Hijo del Hombre. Yo soy el que tiene todo poder, dominio sobre toda tribu, lengua y nación. Y el Señor afirma que va a venir. Esto también es una gran advertencia sobre qué, mis amados hermanos, sobre que la segunda venida del Señor Jesucristo será muy diferente a la primera. La primera venida de Cristo fue una venida en humildad, ¿verdad? Nosotros hace poco nomás, a final del 2024, cuando se celebra Navidad, todas las personas recuerdan al bebé y recordamos que nuestro Señor Jesús nació en un pesebre y vino en humildad. Pero la segunda venida, mis queridos hermanos, el Hijo del Hombre vendrá con todo poder y gloria. No va a venir ya en un pesebre, sino que va a venir con poder y gloria para someter a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Así que, mis queridos hermanos, vemos que el Señor va mostrando esas conclusiones. Pero la parábola del siervo vigilante
no termina en el versículo 40, sino que va un poco más abajo, donde vemos características que tiene el siervo vigilante. Vamos a leer versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? La pregunta de Pedro es importante, mis queridos hermanos, porque Pedro está escuchando que Jesús está advirtiendo sobre la importancia de saber esperar al Señor, de que deben estar despiertos, atentos. Y Pedro pregunta: a ver, ¿esto es para mí? ¿Esto es para nosotros o es para todos? A ver, mi querido hermano, permítame hacer una aplicación sobre esta verdad. Normalmente cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, siempre solemos hacer el ejercicio de escuchar y decir: este mensaje le vendría bien a tal hermano. Sí, yo sé, él necesita esto, ¿no? Y escuchamos, estamos hablando de hipocresía en la iglesia y decimos: tal hermano es hipócrita, él merece, ¿no? Estamos hablando sobre el chisme, tal hermanita necesita ser exhortada sobre el chisme. Hermano, cuando escucha la palabra de Dios, cuidado con estar todo el tiempo preguntando, como esta idea de Pedro: ¿y esto será para mí también? ¿Usted qué cree, mi querido hermano? Claro que sí. Claro que sí. Esta es una gran advertencia. El Señor Jesús sí está exhortando a los líderes religiosos, porque ahora va a hablar sobre cómo aquellos que ejercen mal el liderazgo, apuntando a los líderes religiosos. Pero eso no significaba que no era algo que también debía aplicar para sus discípulos. Así que, concluyendo esta pequeña aplicación, hermano, todo lo que usted escucha de la palabra de Dios no debe pensar en a quién le puede servir, sino que debe aplicarlo para su propia vida. Continuamos, versículo 42. El Señor Jesús le responde a Pedro y dijo al Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Características de un siervo vigilante en este pasaje. En primer lugar, el Señor Jesús se refiere y le dice a Pedro: una primera característica de aquellos a los cuales me estoy refiriendo es de que son mayordomos. Son mayordomos. La palabra mayordomo tiene la idea de ser administradores. Obviamente, un mayordomo no es un dueño. ¿Recuerdan la historia que les contaba al principio sobre aquella familia que se quedó cuidando la casa? Ellos quedaron cuidando como mayordomos. Ellos debían administrar la casa, pero ¿qué pasó cuando vieron que la familia no llegaba? No llegaban los dueños de casa. Ellos dijeron: ¿será que es la oportunidad de que dejemos de ser mayordomos y ahora seamos dueños de casa? Mis queridos hermanos, el Señor aclara: los siervos del Señor somos mayordomos. No somos dueños, somos simples administradores de lo que el Señor nos ha encomendado. Así que, mis queridos hermanos, quiero preguntarle: ¿usted se ve a sí mismo como un mayordomo, como un administrador de todo lo que el Señor le ha dado? Vamos a salir un poco del contexto de los ministerios eclesiales. En su familia, usted, mi querido hermano o hermana, debe saber que usted es un mayordomo del Señor. Es un siervo, es un administrador del Señor que le ha puesto por siervo en su familia. Los hijos a su cuidado deben verlos como pertenecientes al Señor. Y usted, como un administrador que debe cumplir una labor, a quien va a rendir cuenta: al Señor. Los bienes que el Señor le ha dado, usted saca pecho y dice: esto es mío porque yo me lo gané con mi esfuerzo y sudor. O con humildad reconoce lo que el Señor está diciendo, que somos mayordomos, administradores de lo que el Señor nos ha dado.
en la iglesia. Mis queridos hermanos, cuán importante es que entendamos que somos simples mayordomos, administradores. Nadie es dueño de la iglesia. Nadie es dueño de la iglesia. Somos mayordomos que rendimos nuestra obediencia únicamente al Señor y su palabra. Así que primer característica que menciona, mayordomo. ¿Quién será ese mayordomo al cual está haciendo referencia el Señor? Debemos ser todos nosotros. En segundo lugar, versículo 42. ¿Quién es el mayordomo fiel? Oh, mis queridos hermanos, una característica de un siervo vigilante, de un siervo preparado, despierto, atento para recibir a sus señores, que es un siervo, es un mayordomo fiel, alguien leal a su Señor. Dice fiel y prudente. Mis queridos hermanos, cuando una persona entiende que es un administrador de algo que no le pertenece, debe aprender a conducirse con prudencia. Aprende a manejar las cosas con prudencia. Les doy un pequeño ejemplo, hermanos. Si alguien le presta algo, ¿sí? Si usted dice, a ver, necesito una licuadora. No tengo licuadora en mi casa, voy a llevar una licuadora a mi casa. ¿Cómo va a cuidar? Y la licuadora es una licuadora de vidrio, una de esas de vidrio, ¿verdad? Que son costosas. ¿Será que usted va a llevar y lo va a manejar como sea? No, va a ir con todo cuidado porque dice, no, tengo que cuidar esto que me han encomendado, no voy a manejarlo como sea. Bueno, mis queridos hermanos, la idea de mayordomo fiel y prudente es que aquel siervo que entiende que todo lo que es y tiene no le pertenece, sino que simples somos administradores de aquellas cosas, vamos a conducirnos con mucho cuidado. Vamos a conducirnos con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Mis queridos hermanos, los creyentes debemos conducirnos de esta manera mientras esperamos el regreso del Señor. Si usted se pregunta, ¿cómo debo esperar que el Señor me encuentre? Debe esperar o usted debe procurar vivir como un administrador fiel y prudente. Prudente. Con mucho cuidado. Alguien sensato. Alguien que se toma el tiempo para hacer las cosas. Hay una frase que me gusta con respecto a la prudencia y a la caída de los creyentes que menciona Adrian Rogers. Y él dice, si un creyente no quiere tropezar, no debe andar en lugares resbaladizos. ¿Eso habla de qué? De prudencia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, estas son las características que el Señor demanda de un siervo vigilante, un siervo prudente y fiel. Pero en contraste a esto, ahora el Señor va a hablar de lo opuesto. Hemos hablado de un siervo fiel, ¿verdad? Pero ahora va a hablar de qué pasa con aquellos que no son fieles. El siervo infiel. Entramos a nuestro segundo punto. En todo el contexto que hemos estado estudiando en este capítulo 12, mis queridos hermanos, el Señor Jesús ha estado hablando en contrastes, ¿sí? Ha estado hablando versículo 8 y 9 de capítulo 12. El Señor ha estado hablando en primer grupo los que confiesan a Cristo y un segundo grupo los que lo niegan. Luego versículos 13 al 31, el Señor Jesús muestra otro contraste. Los que buscan riquezas en el mundo, pero luego los que buscan el reino de Dios. Otro contraste. El anterior domingo estuvimos viendo otro contraste. Los que hacen tesoros en la tierra y los que hacen tesoros en el cielo. Otro contraste. Y ahora vemos otro contraste. Aquellos que son siervos fieles y ahora aquellos que son infieles. Otro contraste. Ahora,
vemos características. Hemos visto características de un siervo fiel y prudente. Ahora vamos a ver las características de un siervo infiel. Versículo 45 dice: pero si aquel siervo dijere en su corazón. ¿Dónde empieza todo? Oh, mis queridos hermanos, si nosotros entendiéramos que el pecado empieza en el corazón, tendríamos más cuidado en las luchas internas que en medidas externas. ¿Dónde empieza el pecado de esta persona? En su corazón. En su corazón. Ya dijo el Señor Jesucristo: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino es lo que sale del corazón. Mis amados hermanos, ahí se encuentra la verdadera lucha con el pecado. Ahí está la verdadera lucha. Si una persona no entiende que la verdadera lucha es interna, no importa las medidas externas que ejecute, al final el problema va a seguir ahí. El pecado va a hacerse latente en cualquier momento, en cualquier momento. Mis queridos hermanos, este hombre dijo en su corazón, ahí empezó. Mi querido hermano, quiero decirte una cosa. Cuando nosotros pecamos, el pecado no aparece de la nada. El pecado primeramente lanzó su primera advertencia, ¿dónde? En tu corazón, en tu corazón. Cuando una persona roba, ¿dónde surgió las primeras evidencias de pecado para luego consumarlo? En su corazón. Santiago capítulo 1 presenta esa descripción, ¿verdad? La concupiscencia del corazón, los deseos pecaminosos. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquí permítanme dar una aplicación muy importante para nuestras vidas con la lucha en el pecado. Mis hermanos, la lucha al pecado no debe ser cuando ya el pecado se ha desbordado, porque ahí es imposible retenerlo. La lucha se debe hacer desde el corazón. Desde el primer momento que yo permito que haya un pensamiento pecaminoso en mi corazón, debo procurar mortificarlo ahí. Debo pedir perdón al Señor en ese momento. Mis queridos hermanos, a veces nosotros tenemos la idea de que el pecado simplemente es pecado cuando se ha consumado. ¿Qué dice el Señor Jesucristo con respecto al adulterio? ¿Dónde empieza? El Señor Jesús dice, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar la palabra del Señor, mis queridos hermanos? Mis queridos hermanos, debemos mortificar el pecado desde el primer instante que empezamos a tener esos pensamientos pecaminosos. No demos licencia al pecado, hermano, hermana. Si nosotros nos permitimos ciertos pensamientos pecaminosos y decimos, ya, bueno, por lo menos está en mi mente, no pasa nada, no hago daño a nadie. Cuidado, hermano, hermana. Ahí empieza todo. Los peores pecados que usted puede imaginarse empezaron con un simple pensamiento. Empezaron con una pequeña maquinación, un pequeño deseo. Y luego se desenfrena todo. Así que vemos una primera característica de esta persona. Dice, en su corazón empezó todo el problema. Pero ¿qué es lo que dice? Vemos al versículo 45. Aquella convicción que empezó a gobernar y a dar desenfreno a todas las demás cosas. Dice, mi Señor tarda en venir. Mi Señor tarda en venir. Mis amados hermanos, la idea que impulsó el pequeño pensamiento pecaminoso de su corazón, que luego desenfrenó todo el pecado, fue
negar una verdad de la Escritura. El Señor tarda en venir. Este mismo pensamiento es el que menciona el apóstol Pedro en su segunda carta. Acompáñenme a 2 Pedro capítulo 3. No pierda Lucas 12 todavía. 2 Pedro capítulo 3. Vamos a leer versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué es lo que decía? Para empezar, el apóstol Pablo describe a estas personas como burladores. Burladores. Y luego dice que qué es lo que gobernaba en su corazón. Había un pensamiento que estaba en su corazón, ¿sí? Y el pensamiento que estaba en su corazón es, el Señor prometió que viene, pero ¿dónde está el cumplimiento de su promesa? Hasta hoy no hay nada. Todo está igual que desde el día en que se creó. Mis amados hermanos, ¿acaso no ese es el pensamiento de un corazón libertino? Que piensa y dice, ya van 2000 años supuestamente que iba a venir su Señor y nada de venir. Por lo tanto, la conclusión a la que llegan es, todo eso es mentira. Mis queridos hermanos, ¿cuál es el resultado de una vida que ignora o niega el regreso del Señor? Es una vida en libertinaje. ¿Cómo empieza? El Señor no viene. El Señor está tardando. ¿Dónde está? Como resultado, una vida en libertinaje. Veamos, versículo 45, volvemos a Lucas 12. Todo lo que le llevó ese pensamiento en su corazón. Quiero mostrar cómo la Escritura muestra se desenvuelve el pecado. Todo empieza con un pensamiento en su corazón, pero luego se manifiesta en su vida. Mi Señor tarda en venir. Comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, y a embriagarse. Mis queridos hermanos, varias evidencias que se va mostrando de esta vida libertina de esta persona. En primer lugar, dice, voy a comenzar a golpear a los demás. Esta persona que se la menciona como siervo, ahora al ver que su señor no viene, dice, voy a empezar a comportarme como, ya no como siervo, sino como un señor, como un amo. Y empieza a maltratar a todos. Oh, mis queridos hermanos, eso es algo que tristemente se ve en muchos liderazgos autoritarios. Y esa actitud autoritaria es el reflejo de un corazón que ignora el regreso del Señor cuando empezamos a maltratar a los demás. Esto también revela que esta persona en realidad era un hombre malvado, era un hombre perverso. Mis queridos hermanos, aunque al principio se lo menciona como siervo, vamos a ver que en realidad era un hombre malvado, perverso, porque no solamente piensa en hacer daño a las demás personas, sino que piensa en llevar una vida en libertinaje, confundiendo la libertad del Señor con libertinaje, confundiendo la gracia del Señor con que podemos hacer lo que nos dé la gana. Este es el mismo pensamiento de aquellos que dicen, no hay Dios, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Han escuchado alguna vez ese tipo de frases? De personas que dicen, no, si igual la vida es corta, nos vamos a morir. Entonces, en conclusión, ¿qué debemos hacer? Comer y beber y hacer un desastre con nuestra vida. Al final, la vida es corta. Mis queridos hermanos, la promesa de la venida de Cristo para los creyentes debería ser un aliento a permanecer
en santidad. Muchas personas cuando ven la doctrina de los eventos del futuro, lo ven simplemente con ojos a ver, yo quisiera saber, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Pero la doctrina de los eventos del futuro tiene un propósito de consuelo, pero también de promover la santidad de la iglesia. El Señor Jesús está diciendo, si tú tienes en mente, mi Señor va a venir, mi Señor va a venir, eso debería guardar tu vida en vivir una vida en santidad al Señor. Así como la Escritura señala que de la abundancia del corazón habla la boca, algo que nos muestra este pasaje es que también nuestras acciones revelan lo que hay en nuestro corazón. Este hombre se lo señalaba como un siervo, pero con el tiempo se mostró que en realidad era un infiel. Y quiero que presten atención a algo, mis queridos hermanos. Vamos al versículo 46, ¿sí? ¿Por qué hago esta afirmación de que en realidad esta persona no era un siervo verdadero? Versículo 46 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Esa palabra infieles ahí, hermanos, si quiere usted anotarse, es una palabra que fácilmente podría ser traducida como incrédulos. El lugar que le corresponde a esta persona es con los incrédulos. Mis amados hermanos, este no es un pasaje que enseñe sobre la pérdida de salvación. No es que es posible que un verdadero creyente luego sea trasladado a un lugar de los incrédulos, al destino de castigo, sino que éste será trasladado con los infieles porque su verdadera realidad espiritual es que él es un incrédulo. Mis queridos hermanos, y aquí ya viene una advertencia verdadera. Hay una gran advertencia en la Escritura de personas que durante un tiempo se ven, hablan, actúan como creyentes. Pero al igual que en la parábola, es cuestión de tiempo que revelan su verdadera identidad. Eso lo afirma el apóstol Juan en varias ocasiones. Acompáñenme a 1 Juan capítulo 2, versículos 4 al 6. 1 Juan capítulo 2, versículos 4 al 6. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Vamos al capítulo 3, versículo 24. Capítulo 3, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mis queridos hermanos, esto no está hablando de perfección. No significa que usted para llegar al reino de Dios debe ser perfecto, sino que habla de que el verdadero creyente ha recibido una nueva naturaleza que le hace luchar contra el pecado. Le hace luchar contra el pecado. Le hace anhelar vivir una vida en santidad. Mi querido hermano, si no hay ni una pizca de lucha contra el pecado en tu vida, preocúpate. Preocúpate. Debe haber lucha contra el pecado. Debe haber anhelo genuino por agradar y permanecer en el Señor, obedeciendo su palabra. Ahora, todas estas dos parábolas que hemos estudiado, hermanos, terminan con una muy, pero muy fuerte advertencia. Volvemos a Lucas capítulo 12.
Lucas capítulo 12. Versículo 47 en adelante. ¿Qué va a pasar con este siervo? Bueno, se nos habló de que va a ser puesto con los infieles. ¿Qué más se nos dice? Verso 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. ¿Se da cuenta de una característica que tenía esta persona? Tenía conocimiento. Tenía conocimiento. Mi querido hermano, hermana, amigo, amiga que está sentado en este lugar. Si tú te sabes muchos versículos, eso no garantiza nada. Esta persona, fíjense lo que se dice, esta persona tenía conocimiento y esta advertencia es para todos aquellos que teniendo conocimiento, continúa el versículo 7, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermanos, algo que va a advertir ahorita el versículo 48 que vamos a leer, es que en la Escritura se señala distintos tipos de dureza de castigos. Hay distintos tipos de dureza. Así como en la Escritura también se nos habla de las coronas y distintas recompensas que el Señor va a dar, el Señor hace advertencia de juicio con distintos tipos de severidad. Y algo que el Señor va a decir es que a personas que teniendo conocimiento no obedecieron, el juicio que les espera es mucho más abundante. Presta atención al verso 48. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel al quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Oh, mi querido hermano, hay un mayor juicio para aquel que conociendo no obedece. Y permítanme dar una advertencia a todos los niños, adolescentes, jóvenes que están en este lugar, que sus papás los traen domingo a domingo, cuando tenemos la escuela bíblica, sábados y domingos a la iglesia. En otros casos, hasta viernes, sábados y domingos. Y están escuchando la palabra del Señor todo el tiempo. Cuidado. Cuidado que estés acumulando solamente juicio e ira delante del Señor. Aprender versículos y conocerlos de memoria, pero sin verdadera fe, solamente te traerá más juicio delante del Señor. Por lo tanto, la Escritura afirma que todo pecador será juzgado y no tiene excusa delante del Señor. Romanos capítulo 1 afirma esto, pero se advierte un juicio más severo, más duro para todos aquellos que habiendo tenido el privilegio de haber escuchado, de haber estado expuestos a la verdad, rechazan y no obedecen el evangelio de salvación, ellos recibirán una mayor condenación. Fíjense lo que el Señor Jesús refiere contra ciudades que tuvieron el privilegio de ver los milagros del Señor Jesús. Vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 10 al 12. Pero en cualquier ciudad donde entréis y nos reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esta sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Han escuchado sobre Sodoma y Gomorra? Aquellas ciudades totalmente impías que el Señor destruyó con fuego caído del cielo por su pecado.
Y todos muchas veces usamos la palabra o la expresión de Sodoma y Gomorra para mostrar lo más pecaminoso que puede existir. Pero el Señor está diciendo a estas ciudades que vieron los milagros del Señor, les dice el castigo que les espera a estas ciudades que viendo tal milagro rechazaron, es mayor que el castigo que le espera a Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, mi hermano, hermana, amigo, el castigo que le espera para aquellos que habiendo tenido el privilegio de escuchar la verdad del Señor, rechazan, es un castigo aún mayor. Pero mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, el Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso y la Escritura dice que Dios al corazón contrito y humillado no despreciará jamás. Por lo tanto, cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. Y el Señor limpiará todos tus pecados por méritos de aquella sangre perfecta del Cordero derramada en la cruz. Este verso final también exhorta a nuestra labor como administradores de los dones que el Señor nos ha dado. Fíjense, el versículo 48 termina diciendo que hay una gran responsabilidad que se le demanda a aquel que se le ha dado mucho. Aquel que se le ha dado mucho. Mi querido hermano, ¿qué estás haciendo con aquellas cosas que el Señor te ha dado? Sea poco, desde tu perspectiva, o sea mucho. El Señor va a rendirte cuenta o va a exigirte que le rindas cuenta. ¿Qué es lo que has hecho con lo que el Señor te ha dado? Un poquito en el contexto, el Señor ha estado hablando de bienes materiales. En todo el capítulo 12 ha estado hablando sobre el uso de nuestros bienes materiales. ¿Qué has hecho con los bienes que el Señor te ha dado? ¿Lo has usado para su gloria o para qué? ¿Qué has hecho con los talentos que el Señor te ha dado? Con las capacidades que el Señor te ha dado. ¿Lo usas para su gloria como administrador, como mayordomo del Señor? ¿Lo usas para Él? ¿O te crees dueño de aquello y lo usas para tu propio beneficio? ¿Qué haces con los dones que el Señor te ha dado? Oh, mi querido hermano, este versículo debe ser una gran advertencia para cada uno de nosotros. Estamos llamados a ser fieles administradores. Permítanme terminar con un versículo. 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4 versículos 1 al 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mi querido hermano, que el Señor te ayude, que el Señor me ayude, que cuando Él venga nos encuentre siendo administradores fieles. Fieles de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Que todo sea para la gloria de su nombre. Dos grupos de personas claramente identificados. Siervos fieles que esperan a su Señor, despiertos, atentos, siervos fieles que andan en prudencia, siervos fieles que viven entendiendo que su Señor viene, por lo tanto reconocen su rol como mayordomos, no como dueños. Ese grupo, espero que te encuentres en este grupo, mi hermano, porque luego está el otro grupo, el de los infieles. Aquellos que se conducen bajo sus propios pensamientos pecaminosos. Que el Señor guarde nuestro corazón, mis queridos hermanos. Pero permíteme decirte algo que nuestro hermano Franco en el tiempo de confesión mencionaba. Damos gracias a Dios que la salvación
no está basada en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. Damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios que aquello que sostiene nuestra vida no es nuestra fidelidad, sino es la fidelidad de Dios a su pacto. Él es el que sostiene todo. Por lo tanto, mi querido hermano, en este tiempo, humillemos nuestro corazón al Señor. Humillemos nuestro corazón al Señor de saber de que si tú y yo estamos aquí, es solamente porque Él es fiel. Él es fiel. Él nunca miente, Él nunca abandona y Él nunca va a ser desleal a sus promesas. Y el Señor ha prometido que nunca va a perder a ninguna de sus ovejas que están en sus manos, oh amado hermano. Que esto conforte nuestro corazón al saber que tenemos a un Dios tan compasivo, pero al mismo tiempo, hermanos, como la historia de aquella familia, no confundamos la bondad del Señor, la confianza, no confundamos la libertad y la gracia como una licencia para vivir en pecado.